Bueno, vamos con los siguientes dos epígrafes, 3.8, 3.9. 3.8, principales factores de la crisis demográfica, es decir, la crisis de población y económica del siglo XVII y sus consecuencias. Crisis y decadencia de la monarquía hispánica, Carlos II, el último de los Austrias menores, y el problema sucesorio. Bueno, empezamos con uno de los reyes que, bueno, pues muchas veces resultan de más interés para la historia de España, porque se trata de un rey bastante inusual, ¿no? Todos hemos escuchado pues, como Carlos II, debido a a la herencia genética que tiene, ¿no? De demasiados familiares, demasiados primos, teniendo demasiados tíos y sobrinos, teniendo hijos entre ellos, pues a veces llevan a problemas genéticos, como el caso de Carlos II. Lo primero que me gustaría comentar es cómo Carlos II es un rey que, bueno, pues vive en una época en la que las enfermedades no estaban del todo estudiadas, ni mucho menos. Por ello, es interesante para los historiadores intentar dilucidar cuál era la enfermedad que tenía, ¿no? Teniendo en cuenta los escritos que se han realizado explicando qué era lo que le pasaba a Carlos II, pues adivinar qué le pasaba. He cogido este artículo como un ejemplo de ello, ¿no? Cobarde, tonto, impotente, ¿qué hizo Carlos II para ser el rey más repudiado de la historia de España? Su reinado estuvo eclipsado por sus problemas de salud y peculiaridades físicas. Sin embargo, el último monarca de los Austrias quedó reducido a una caricatura que no fue justa con la realidad. Ahora veremos que con Carlos II se llevaron a cabo bastantes medidas que van a ser muy beneficiosas para la historia de España. Bueno, ahora vamos a ver más tarde qué era lo que le pasaba a Carlos II. Bueno, en 1665 Felipe IV muere y como heredero deja a Carlos II, pero Carlos II era un niño de solo 4 años de edad, con lo cual él no estaba capacitado para el gobierno. Por ello, que Felipe IV va a dejar en su testamento que el gobierno, mientras su hijo sea menor de edad, va a estar controlado por su madre, la madre de Carlos II, Mariana de Austria, y un consejo de regencia. Regencia significa cuando una persona vamos, cuando hay un rey que no puede gobernar él mismo, otra persona gobierna por él. Eso suele ser un regente, como el caso de cuando Juana, la mal llamada Juana la Loca, Juana I, en 1506 muere su marido, Felipe el Hermoso, y se considera que como está incapacitada tiene que tener un regente que es su padre, Fernando de Aragón, Fernando el Católico. Bueno, pues aquí la regente van a ser Mariana de Austria y un consejo de regencia. Felipe II ya desde pequeño es enfermizo y no va a ser bien formado para el gobierno, aunque es también cierto que él mismo probablemente no tenía una capacidad intelectual para ello. Si tenemos un rey débil, eso es la oportunidad para otros poderosos para aprovecharse del rey y así conseguir más privilegios. La aristocracia, la iglesia, su madre, diferentes partidos políticos dentro de la corte. El reinado de Carlos II está marcado por, como no, la crisis del siglo XVII, crisis económica, crisis demográfica. Podemos hablar de las pestes que siguen ocurriendo, las constantes levas de soldados para las guerras, catástrofes meteorológicas que llevan a malas cosechas, por tanto hambres, por tanto a poca capacidad para enfrentarse a las pestes. Pero también es un reinado en el que va a haber soluciones a los problemas que había habido durante el siglo XVII. Y esas soluciones a partir de 1680 van a empezar a conseguir asentar las bases que permitirán a la monarquía hispánica y a España recuperarse económicamente en el siglo siguiente. Pese a ello, esas recuperaciones no van a poder evitar la gran devaluación monetaria que pasó en 1680, que fue una medida bastante eficaz, caída de la actividad económica, frecuentes motines o sublevaciones populares. Bueno, os he puesto aquí esta cita sobre Carlos II. Sugerimos que los síntomas y signos de Carlos, tales como macrocefalia, es decir, tener la cabeza sorprendentemente más grande de lo normal, crecimiento tardío y desarrollo mental, así como los frecuentes episodios de vómitos y crisis epilépticas que sufrió en su infancia, estaban relacionados con la hidrocefalia. Si esto es una de las teorías más aceptadas de qué era lo que le pasaba a Carlos II. Hidrocefalia es una enfermedad de que tienes demasiados líquidos
de aquellos que están bueno, cubriendo al cerebro. Durante el reinado de Carlos II va a haber bastantes intrigas palaciegas. Ya os digo, si hay un rey débil, eso es la oportunidad para ciertos partidos políticos privilegiados de intentar tomar el poder y van a luchar entre ellos, intrigas. Va a haber bastantes válidos con Carlos II. Podemos destacar a Juan José de Austria, del que ya hablamos, para la rebelión de Cataluña. Aquí tenemos su imagen, que era un hermanastro del rey. Era hijo ilegítimo de Felipe IV. El principal problema del reinado de Carlos II fue el problema de su sucesión, que él no conseguía tener hijos, era infértil. Y luego también la constante presión de una Francia que desde Westfalia y desde la Paz de los Pirineos era el nuevo poder hegemónico, con el rey Luis XIV, que es el primer rey absolutista de la historia europea. Bueno, primera parte del reinado, primer capítulo, la decadencia y debilidad de la monarquía. Como ya os he dicho, Felipe IV había dejado en su testamento que Mariana de Austria iba a gobernar con un consejo de regencia. Consejo de regencia formado por tres castellanos y tres aragoneses. Pero la reina Mariana de Austria, desde el primer momento, va a querer intentar evadir el control de ese consejo. Quiere prescindir de ellos. Y se va a apoyar en el gobierno de su especie de valido, que era el confesor. El confesor es el eclesiástico que es más cercano a una persona importante, un noble, y que digamos que le aconseja cómo llevar a cabo su fe, ¿no? Le confesa. Este era Nizar, el jesuita Nizar. La corte ya desde este momento empieza a ser un hervidero de intrigas, lo cual nunca es beneficioso para el buen gobierno de una monarquía. Algunos otros válidos que podemos hablar, pues Valenzuela, don Juan José de Austria, el duque de Medinaceli, conde de Oropesa. Os los menciono solo porque veáis que eran muchos. Siguiente capítulo, las guerras con Francia, 1667-1697. Tras Westfalia y Pirineos, Francia se había convertido en la nueva potencia hegemónica. España, que había perdido la hegemonía, se va a convertir en la víctima favorita de las potencias europeas. Ahora casi todos le van a atacar a España. Ejemplo de la debilidad de la monarquía española es que a los 3 años de que llega al gobierno Carlos II como un niño, se acepta la independencia de Portugal, ¿no? Eso es demostrar tu debilidad. Por ello, Luis XIV se va a enfrentar constantemente en guerras a España, consiguiendo Francia quitarle a España el Franco Condado, que había sido tan importante para la política española, el Artois, varias plazas flamencas, es decir, varias ciudades que estaban en Flandes, que estaban en la frontera entre Francia y España, y Luxemburgo. Aquí podemos ver Franco Condado, varias plazas importantes de las Provincias Unidas, bueno, perdón, de los Países Bajos, de Flandes, también el Rosellón y la Cerdaña, que se habían perdido con la paz de los Pirineos de 1659. Sí que me gustaría, antes de continuar, mencionaros de nuevo que Luis XIV es considerado el primer rey absolutista. Es el primer rey que ha conseguido ir más allá de lo que era el autoritarismo. Si la monarquía hispánica, desde ya los reyes católicos, buscaba ser autoritaria, es decir, que el poder del rey fuera incontestable, el rey Luis XIV de Francia consiguió bueno, pues su objetivo de ser autoritario y le pasamos a llamar absolutista. Es decir, el gobierno suyo se entiende, es un gobierno elegido por Dios, es incontestable, eso significa absolutista. Hay una frase que no es real, es apócrifa, pero que es bastante expresiva de cómo gobernaba y cómo entendía su poder Luis XIV, que es el Estado soy yo. Es decir, si Francia existe es porque existo yo, el rey de Francia. Ahora, el problema del reinado de Carlos II es su sucesión. Carlos tuvo dos matrimonios y de ninguno de los dos consigue descendencia. Muy probablemente era estéril, no podía tener hijos. Por ello, desde que las cortes europeas, que de esto ya pues, sabían mucho, ¿no? Estaban muy atentas a ver cuáles eran los lugares donde podía haber problemas sucesorios, ¿no? Porque entonces en ese momento es cuando
otro poder puede meterse en medio e intentar sacar tajada, ¿no? De la debilidad, pues los poderes europeos se enteran de ello. Bueno, con Carlos II se llevaron a cabo todo tipo de intentos de superar su, su esterilidad. Se habla de que se consideró un hechizado incluso, se utilizaron exorcismos, plegarias, brebajes para intentar curarle, ¿no? De ese hechizo que le había hecho ser estéril. Pero no era eso, ni mucho menos. Como os digo, las potencias europeas van a enterarse de que Carlos II no podía tener hijos. Por ello, van a empezar a meterse en el problema para conseguir sacar tajada, para conseguir, en este caso van a ser Francia y Austria, que un miembro de su familia sea quien herede la monarquía hispánica. Las dos dinastías que van a poder heredar la monarquía hispánica son los Habsburgo, es decir, la otra rama de la misma dinastía de la que era Carlos II. Carlos II es un Austria. Los Habsburgo eran los Austrias, pero de la rama alemana. Pero también había un posible heredero, Borbón. ¿Quién sean los Borbones? Bueno, pues Luis XIV. La familia real francesa es la familia de los Borbones. Pues un Borbón podía también heredar la monarquía hispánica. Holanda e Inglaterra también se van a meter en medio, ya veremos cómo más adelante. Luis XIV y las demás potencias, Luis XIV como el rey más importante, habían pactado que el heredero de la monarquía hispánica iba a ser José Fernando de Baviera, quien era un bisnieto de Felipe IV. Ese era un Habsburgo. Pero sus planes se van al traste porque va a morir de forma repentina, lo que lleva a que esas potencias europeas tengan que volver a negociar quién va a ser el heredero. Y quien van a elegir es el archiduque Carlos, quien era un bisnieto de Felipe III y que era el hijo del emperador alemán. Ahora, este Carlos lo podemos ver aquí. Tenemos a Felipe II, que tuvo a Felipe III. Felipe III tiene a Felipe IV y a otras dos hijas, hermanas de Felipe IV. Están Ana y María. Ana casa con la dinastía de los Borbones, con el rey Luis XIII de Francia, mientras que María casa con Fernando de Austria, Habsburgo. Ambos, Ana y María, tienen hijos que van a ser Luis XIV, el rey absolutista, y María va a tener al emperador Leopoldo I. Bueno, pues esos hijos de Ana y de María, que eran hijas de Felipe III, Luis XIV y Leopoldo I van a casar con hijas de Felipe IV. Con lo cual tienes que una hermana de Felipe IV había tenido hijos con la hija de Felipe IV y una hermana de Felipe IV, María, había tenido hijos con una de las hijas de Margarita. Están repitiendo la misma estrategia, ¿no? Una hija de Felipe III casa con el rey de Francia, una hija de Felipe IV casa con el rey de Francia, una hija de Felipe III casa con el emperador de Austria, con el rey de Austria, una hija de Felipe IV casa con el emperador de Alemania y el rey de Austria. Bueno, de esta situación van a nacer, por un lado, el archiduque Carlos, y por el otro lado va a nacer un nieto de Luis XIV que es Felipe de Anjou. Bueno, pues esas eran las dos posibles personas que podían heredar la monarquía hispánica. Bueno, pues el que van a acordar que lo va a heredar es el archiduque Carlos. ¿Qué pasaba? Que en España lo que habían acordado en Europa, porque esto de que eligen al archiduque Carlos es lo que se decide entre Luis XIV y otras potencias. En la propia España, en Castilla, se prefería a Felipe d'Anjou antes que al archiduque Carlos. Como os digo, había dos posibles pretendientes, el archiduque Carlos y Felipe d'Anjou. Pues en Castilla preferían a Felipe d'Anjou, que era nieto de Luis XIV. Mientras que en Aragón preferían al heredero Habsburgo, a Carlos. ¿Qué les pasaba a Castilla? Pues que pensaban que conseguir que un rey Borbón gobierne la monarquía hispánica les iba a beneficiar con una política más centralista, más absolutista, al estilo de
del duque de Olivares, del conde duque de Olivares. Mientras que los Habsburgo era más posible que apoyaran los fueros de Aragón. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues menudo lío tenemos, ¿no? Tenemos que Luis XIV y otras potencias europeas consideran que el heredero tiene que ser un Habsburgo, Carlos. Tenemos que Castilla, que es la parte más importante de la monarquía hispánica, prefiere a Felipe de Anjou porque es más centralista, mientras que los aragoneses prefieren a los Habsburgo porque son más foralistas, defienden los derechos de los intereses de los fueros. Bueno, pues Carlos II va a cambiar de idea y va a decidir que su heredero tiene que ser Felipe de Anjou. Felipe de Anjou, el nieto de Luis XIV. Porque creía Carlos II que si su heredero era Felipe de Anjou, Luis XIV, ya que era el abuelo de Felipe de Anjou, iba a defender la monarquía hispánica. Bueno, de todo este lío va a haber una guerra muy importante en la monarquía hispánica, que es la guerra de sucesión, que es el primer estándar del bloque 4. Aquí os pongo algunas imágenes de quiénes eran el archiduque Carlos, le tenéis aquí arriba, y quién era Felipe de Anjou. Felipe de Anjou, como ya hemos dicho, va a ser quien Carlos II elija como su heredero, mientras que el archiduque Carlos era quien habían acordado las otras potencias europeas y Aragón, que tenía que ser el heredero de Carlos, pero Carlos no lo había nombrado el heredero, Carlos había nombrado a Felipe de Anjou. Archiduque Carlos, que era bisnieto de Felipe III, hijo de Leopoldo I, que era emperador de Alemania, y partidario de la unión de que los reinos fueran foralistas, tuvieran sus fueros, mientras que Felipe de Anjou, que era el nieto de Luis XIV, bisnieto de Felipe IV, prefería el centralismo más al estilo castellano. Bueno, ese sería el epígrafe primero, ¿vale? Este primer epígrafe, perdón, el 9, crisis y decadencia de la monarquía hispánica, reinado de Carlos II y el problema sucesorio. Lo que hemos hecho ha sido mencionar cuáles eran los problemas que había en la monarquía hispánica al inicio del reinado de Carlos II, hemos hablado de la pérdida de la hegemonía europea, hemos hablado de los problemas económicos, los problemas de subsistencia, los problemas meteorológicos, hemos hablado de las pestes, hemos hablado de cómo fue la Francia de Luis XIV, la Francia absolutista de Luis XIV, que deberíamos de mencionar que era absolutista, le ha ido quitando terrenos a la monarquía hispánica, le ha quitado el Franco Condado, le ha quitado Luxemburgo, le ha quitado territorios de la frontera con Flandes, antes le había quitado el Rosellón y la Cerdaña, y luego hemos hablado de Carlos II, que va a tener un gobierno difícil. Primero hablamos de la regencia de su madre con el, ay, madre mía, con Nizar, que era su válido. Luego decimos que durante el reinado de Carlos II, porque es un rey débil, incapaz de gobernar, va a haber muchas luchas por parte de diferentes partidos en el gobierno para controlar al rey. Y luego hemos hablado del problema sucesorio. Carlos II no podía tener hijos. Eso lleva a que las potencias europeas se entrometan, elijan que tiene que ser un Habsburgo. Su candidato muere demasiado joven. Eligen uno nuevo, que es Carlos. El archiduque Carlos, Habsburgo. Pero finalmente Carlos II se decide por Felipe de Anjou porque cree que Luis XIV va a ser mucho más poderoso y va a poder defender una monarquía hispánica que estaba muy debilitada. Carlos II pensaba que si era el archiduque Carlos quien heredaba la monarquía hispánica, esa tendencia de que Francia iba quitando territorios a la monarquía hispánica va a continuar. Entonces Carlos II cree que si Felipe de Anjou hereda, Francia ya no va a ser enemigo de España, va a ser su aliado, le va a defender. Esa era la idea que tenía Carlos. De este árbol genealógico no tenéis que aprenderos nada, no os preocupéis. Simplemente tener la idea de cómo había dos personas, el duque de Anjou y el archiduque Carlos, que tenían los mismos derechos, debido a que sus ascendientes, los que eran las familias de las que ellos venían, pues tenían los mismos vínculos de consanguinidad con la monarquía hispánica, que tienen un ancestro que era María o otra que era Ana, que eran hijas de Felipe III, y tienen otra que son Margarita y otra que es María Teresa, que son hijas de Felipe IV. Bueno, ahora vamos con el otro epígrafe. El otro epígrafe ya es el último, es
Factores de la crisis demográfica y económica del siglo XVII y sus consecuencias. Bueno, vamos con ello. Os lo he dicho muchas veces, el siglo XVII es un siglo de crisis, una fase de depresión, pero en toda Europa, no solo en España. Mientras que el siglo XVI es de crecimiento, el XVII es de crisis. El problema está que en España la crisis va a ser aún más fuerte porque estaba reforzada por un descenso demográfico y por un agotamiento económico. Primero, la crisis demográfica. ¿Cuáles son las causas de que la monarquía española pierda población durante este periodo? Bueno, pues numerosas epidemias de diferentes enfermedades, la peste incluso, la expulsión de los moriscos, que ya dijimos se van más de 300.000 moriscos después de que Felipe III se decida por expulsarlos. Tenemos las constantes guerras europeas que están ocurriendo. Tenemos la guerra de los 30 años, tenemos las guerras con Francia, tenemos las guerras dentro de la propia monarquía hispánica. Y luego tenemos las dificultades económicas que nunca facilitan que la población pueda mejorar. Bueno, vamos primero con las grandes epidemias. Hubo epidemias por toda Europa, ¿vale? Además, muy virulentas. ¿Por qué muy virulentas? Este ha habido siempre antes de este periodo. Bueno, pues muy virulentas porque el siglo XVII es un periodo de muy difícil meteorología. Meteorológicamente es un siglo muy malo. Por tanto, hay peores cosechas. Cuando hay peores cosechas, hay peor alimentación y por tanto la población está menos defendida frente a las enfermedades. Pestes para destacar. Pues hay un cambio de siglo. Es la que tenemos aquí reflejada en este gráfico. Aquí nos pone cómo entró desde el norte, por Santander, por los puertos de Santander, y se fue introduciendo por toda la península. Poblaciones afectadas, según registros disponibles, vemos muchísimas. Luego, a mediados de siglo, hay otra que afecta mucho más a la zona del Levante, es esta que vemos aquí, y llega desde Italia y afecta a todo el Levante peninsular. Y luego, a finales de siglo, va a haber otra que va a afectar al Levante y a Andalucía, y en este caso menos mortífera. Luego, la explosión de los moriscos entre 1609 y 1611. Tenemos casi 300.000 moriscos expulsados. Aquí nos dice en este gráfico, que me gusta un montón, cuál es el porcentaje de población que fue expulsada cuando se tienen que ir los moriscos. Vemos que del total de la población, en Valencia se expulsa un 26% de la población y en Aragón un 18,85%. Es una barbaridad. Además, habíamos dicho que la expulsión no es solo de una población muy numerosa, es decir, un gran valor cuantitativo, sino que también además era población que tenía muchos conocimientos, era muy experta en sus trabajos, con lo cual es también un gran impacto cualitativo. Guerras constantes, bueno, pues las guerras no son solo duras en cuanto a que la gente muere en ellas, que también, sino que quien muere suele ser gente joven, con lo cual tenemos que eso impide el relevo generacional. Si los jóvenes ya han podido tener hijos y luego van a la guerra y mueren, es menos duro que si van a la guerra antes de tener hijos y mueren. Lo que aquí pasará es la segunda opción. Luego, dificultades económicas. ¿Qué os voy a decir? Ya hemos hablado un montón. Desde Felipe II y sus bancarrotas hablábamos del problema de cómo se gastaba más dinero del que se ingresaba, que por ello se pedían préstamos a los banqueros, ¿no? Hemos dicho muchas veces. Hemos dicho cómo no se va a potenciar la industria dentro de la propia Castilla, que los nobles preferían no invertir. Bueno, las dificultades económicas provocan que la gente tenga que emigrar, que se tenga que ir. Y cuando la gente no tiene buena capacidad económica, pues no tiene tantos hijos. Entonces va a disminuir la natalidad, disminuye el número de hijos nacidos. La gente no se casa tan a menudo, por ello no tiene tantos hijos. Y además mucha gente que no podía tener, que no tenía suficiente dinero para subsistir, se va a hacer clérigo. Y bueno, pues sabéis, cuando uno se hace clérigo, hace voto de castidad y por tanto no va a tener hijos. Aquí nos dice suma gastada por la monarquía en su política bélica. Y es solo en el reino de Felipe II y de Felipe III. Y dice equivalencia en kilogramos de plata del total de las importaciones de oro y plata en Sevilla.
11.304, bueno, 11.304.043 kilos de plata en total. Bueno, pues ¿cómo se reparten? Para España, 2,2 millones. Bueno, pero es que para los Países Bajos, 2,5 millones. Para Italia, 800.000. Bueno, y veis cuánto se está gastando del total de lo que se trae en España solo para el ejército. La monarquía, por tanto, se estaba endeudando y cada vez más. Debido a los esfuerzos bélicos, la hacienda estaba endeudada. Se habían pedido préstamos a los banqueros alemanes para poder mantener el esfuerzo bélico. Y las guerras del siglo XVII van a ir a más. Es como si ya tienes una deuda X, ahora tienes X más lo que ahora te vayas endeudando. Por ello, eh, bueno, antes de eso. Además, tenemos que sumar a que las importaciones de plata con las que se estaban pagando esas deudas, esa plata que se traía de América, cada vez se trae menos metal precioso de América, cada vez llega menos dinero, con lo cual cada vez hay menos dinero para pagar las deudas. Las minas de plata y las minas de oro de América estaban ya siendo sobreexplotadas, ya no había tanta plata como antes. Si Felipe II había tenido tres bancarrotas, 3 años en los que no podía pagar las deudas que contraía, ahora va a haber otras seis en este siguiente siglo. Ahora sí, la bancarrota es muy significativa porque nos está hablando de cómo la monarquía acepta que no puede pagar la deuda que tiene, pero tampoco debemos exagerar el impacto que tiene una bancarrota en esta época. Porque aunque Felipe II, Felipe III, Felipe IV tengan que aceptar que no pueden pagar su deuda, lo que hacen es renegociar la deuda con los banqueros. La intentaban renegociar de la manera en las que fuera menos lesiva, ¿no? Que les hiciera menos daño posible al rey español. Pero también hay que decir que cuando se renegocia la deuda, los banqueros no son tontos, no van a perder dinero. Con lo cual lo que haces es posponer tu problema económico. Ahora, ¿quién va a pagar esa deuda económica? Pues la van a pagar los campesinos y la gente de las ciudades con sus impuestos. Olivares propone varias reformas con las que podría haberse mejorado esa situación, pero no resultaron, no tuvieron buenos, vamos, los efectos que se querían. Y además la guerra continúa, con lo cual se necesitan nuevas formas de conseguir dinero. Un ejemplo de esto va a ser que las monedas de oro se van a devaluar. Devaluar significa que algo pierde valor, ¿vale? Reducir el valor. Bueno, pues ¿cómo se hace esto? A ver, nosotros hoy día nuestro dinero, un día os lo comenté en clase, pero es un poco, no lo expliqué muy bien, además no es muy fácil de entender. Digamos que si en Estados Unidos hay un número, el que sea, vamos a decir un número al azar, 10.000 billones, que no hay más, pero bueno, 10.000 billones de dólares, se entiende que cada uno de esos dólares equivale a un número de gramos o de miligramos de oro que Estados Unidos tiene guardados en su Reserva Federal, bueno, en un banco que tienen escondido y con todo su ejército alrededor. Estados Unidos tiene muchísimas toneladas de oro y ellos te aseguran que tu dinero en dólares se corresponde a una parte de ese oro. Ese es el significado del dinero, ¿vale? Digamos que tú cuando tienes dinero, ¿por qué vale, por qué tiene valor el dinero? Bueno, pues que ellos aseguran que equivale a una cantidad de oro que ellos tienen guardada. Bueno, pues en el siglo XVII no era así. En el siglo XVII el valor de la moneda estaba en la propia moneda, en que fuera una moneda que tenía tantos gramos de plata, tantos gramos de oro, tantos gramos de cobre. Bueno, si la moneda de Castilla tenía, vamos a decir, 5 gramos de plata, lo que se va a hacer es que la fabricación de nuevas monedas se va a ir reduciendo el número de gramos de plata, pero el valor de la moneda no se cambia. Estás devaluando la moneda, estás haciendo que la moneda tenga menos valor, pero claro, te estás gastando menos plata, con lo cual, pues así puedes mantener tu dinero, pero el dinero está perdiendo valor. También se crean nuevos impuestos, como siempre. Se piden donativos a la nobleza.
Se van a vender cargos, se van a vender títulos nobiliarios, se van a vender tierras que pertenecían al rey para los señores. Pero todas esas medidas no van a resolver el problema. El problema del endeudamiento es crónico. Bueno, además, el periodo del siglo XVII, toda esta situación, pues se suma a una depresión económica. Si hay un problema demográfico y un problema fiscal, ahora también hay, vamos, además también hay una depresión económica. ¿Con dónde vemos que hay una depresión económica? La producción agraria cae. Hay menos mano de obra que trabaja en el campo, ha habido una pérdida de población, pues se produce menos. Disminuye la ganadería bovina, cada vez hay menos pastores para llevar a las ovejas. La industria textil de Castilla va a vivir todavía, bueno, va a hundirse más en una crisis porque no pueden competir con los precios de la industria textil de Inglaterra o de Bélgica. Hay que volver a la mesta. Varias veces os he mencionado cómo la mesta, uno de los problemas que va a tener es que se prefiere defender los intereses de que ganen más dinero los dueños de las ovejas que los intereses de la gente de las ciudades de Castilla. Porque tú la lana la puedes vender o bien a un inglés que te pague mucho, o bien a una persona de una ciudad de Castilla que te pague menos, pero es que el rey va a defender el que los nobles la puedan vender a esos extranjeros, cuando el rey podría haber elegido que se obligara a vender a las ciudades castellanas para que así produjeran más. Bueno, pues si la industria textil cada vez no ha producido, no ha ido creciendo, pues ahora no puede competir con una industria como la inglesa que sí que ha crecido. Luego, el comercio con América, en teoría, era un monopolio de la corona española. En teoría solo podían comerciar con la con América, la corona española y a través de la casa de contratación. Bueno, pues esto era la teoría, porque luego había muchísimo contrabando. Contrabando es comercio no legal. Y además también había españoles que trabajaban para comerciantes del extranjero. Luego, además, te hay que mencionar que ya el propio Consejo de India sabía que la mayoría de los productos que se enviaban a América eran productos extranjeros. Es decir, a América cuando se enviaban pues muebles de lujo, cuando se enviaban telas, esos muebles, esas telas, cualquier producto eran productos extranjeros que se enviaban, sí, bueno, a través de la casa de contratación, pero no eran productos fabricados en España, se está vendiendo producto extranjero. Y luego, este es uno de los grandes problemas que ha tenido España en su historia. Cuando tú querías vender un producto castellano en Aragón, tenías que pagar muchísimos impuestos para mover ese producto desde Castilla hasta Aragón. De manera que el comercio interior, el comercio dentro de la propia monarquía hispánica, no funcionaba, no había suficiente comercio. Este gráfico de vuestro libro lo que explica es exportaciones a América entre 1685 y 1686. El 38% de los productos que se enviaban a América estaban hechos en Francia, el 18% en Inglaterra, el 16% en Génova, el 9% en Holanda, el 6% en Flandes, el 6% en Hamburgo y el 4,7% en España. Bueno, nos da una idea de que en España no se producía. La cuestión estaba en que no se producía. Se produce en Francia, en Inglaterra, en Génova, pero no en España. Bueno, este enorme problema, ¿no?, de crisis del siglo XVII se verá recuperado, verá que empieza a recuperarse en 1680. Empieza a haber un inicio de recuperación de la población, recuperación demográfica y de la economía. Poco a poco empieza a aumentar la natalidad. Pero ¿dónde aumenta la natalidad? En la costa, ¿vale? En la costa. Castilla, la Castilla de las mesetas, la Castilla interior, está empobrecida. Y la Castilla interior, que hoy día es la España vaciada, no se va a recuperar. Por tanto, te cambio la tendencia demográfica, ahora la periferia va a ir ganando al interior de España, que esto voy a ser siempre al revés. Poco a poco también se va recuperando la producción y el comercio. Con Carlos II se llevó a cabo una medida muy, muy efectiva, que es la devaluación de una moneda en concreta, que es el vellón. Creo que tengo aquí un ejemplo de vellón.
En 1680 se propone que para mejorar el caos económico que había, hay que devaluar la moneda de Bellón. Ahora vamos a leerlo. ¿Por qué? Pues porque se quería frenar la inflación, se quiere frenar el crecimiento de los precios. Pero vamos a leer este texto. El vellón. Las monedas de oro y de plata tenían un valor demasiado alto para su utilización en las transacciones habituales de pequeña cuantía. En el comercio al por menor se utilizaban monedas de vellón, que era una mezcla de cobre con una pequeña cantidad de plata. El escaso contenido en plata era lo que les daba su valor, mientras que el cobre servía para aumentar su tamaño y hacerlas más manejables. Una práctica frecuente a lo largo del siglo fue alterar del valor de las monedas de vellón mientras, o perdón, manteniendo su valor legal, pero reduciendo su contenido en plata o incluso eliminándolo por completo. De este modo, el valor legal de la moneda era superior a su valor real. Bueno, esta es una medida que va a conseguir frenar la inflación. Va a conseguir que la gente no se vuelva tan loca a la hora de estar dispuesta a pagar grandes cantidades de dinero. Ahora, consecuencias de la crisis. Bueno, la crisis del siglo XVII va a afectar a todos. Por ejemplo, la nobleza va a ir ganando en número. Cada vez va a haber más nobles, porque la monarquía necesitaba vender títulos. Además, los nobles también van a ver reducidas sus rentas, el dinero que ganaban de la gente que trabajaba sus tierras. Por ello, mucha de la nobleza se endeuda, porque ellos no querían cambiar su manera de vivir. Esto ya había pasado con la crisis del siglo XIV, de la Edad Media. Los nobles, aunque pierden rentas, es decir, cada vez reciben menos dinero, no cambian su forma de vivir, siguen gastando el mismo dinero, con lo cual se endeudan. Y esto es una figura muy típica de la literatura del siglo de oro en España. Nobles que prefieren seguir viviendo, que cuando salen de casa llevan unas ropas espectaculares, ¿no? Unas ropas muy valiosas, pero que cuando llegan a casa no tienen dinero ni para comprar comida, o que están en los huesos porque tienen hambre. Prefieren seguir aparentando ser ricos que vivir, que bueno, pues tener un plato en el que comer, ¿no? El clero aumenta su número, ya hemos dicho que como la gente no tenía para subsistir, pues se hacen clérigos. O la burguesía, esta sí que empieza a cambiar su forma de vivir. ¿Quiénes son los burgueses? Los burgueses, vamos a hablar mucho de ellos, ¿vale? No nos vamos a quedar aquí con esta explicación, hablaremos más adelante de lo que es la burguesía. Los burgueses son la población no privilegiada que vive en las ciudades y que trabaja en el comercio, que trabaja como banqueros, es decir, tienen más dinero que un campesino. Esos burgueses que son adinerados no son nobles, ellos quieren ser nobles. En la sociedad del siglo XVII, la aspiración de cualquier persona es ser noble, también lo era en la del siglo XVI. Con lo cual, estos burgueses están dispuestos a comprar los títulos, prefieren vivir como un noble a seguir siendo burgueses. Prefieren ellos hacerse nobles a acabar con los malos tratos de la nobleza. ¿Qué le pasa al campesinado? Bueno, pues el campesinado es el que más va a sufrir, especialmente el de Castilla. Muchos campesinos van a tener que endeudarse. Si las cosechas funcionaban mal, tú tienes que seguir pagando los impuestos. Y si cada vez hay más impuestos, pues ¿cómo lo vas a pagar? Te tienes que endeudar. Esto pues va a hacer que muchos castellanos se tengan que ir a otros sitios a vivir. Se van a ir a vivir a la costa o a las ciudades. Una cuestión curiosa que pasaba en esta época y que no pensamos en ella muchas veces es que los pueblos tenían que pagar una cantidad de dinero como impuestos, pero eso no dependía del número de gente que vivía allí. De manera que si, imaginaos, el Escorial tenía que pagar X número de monedas de oro, si la población descendía porque llegaba la peste, al año siguiente había que pagar la misma cantidad de dinero, con lo cual la gente tenía que pagar más impuestos de forma proporcional. Mucha de la gente que vivía en la miseria pues se va a lanzar a ser bandolero, se van a lanzar a robar.
Y muchas ciudades van a crecer el número de población en esta época. Como en el campo no se podía vivir porque estaban endeudados, habían perdido sus tierras, se iban a la ciudad. Y en la ciudad van a tener que vivir de la beneficencia. Esta es la España del Lazarillo de Tormes, por ejemplo, de los pícaros, ¿no? De esa figura literaria de personas que viven pues de engañar, ¿no? De engañar a la gente, de intentar conseguir limosnas, de robar, del pequeño robo. Bueno, por último, es una pena porque me encantaría hablar más, pero mencionar un poco del Siglo de Oro. Es en la época del arte del barroco. Cuando vamos al Museo del Prado, por ejemplo, pues tenemos muchísimos cuadros del barroco. El barroco español es espectacular. A mí me encanta Velázquez, por ejemplo, también Murillo, es que tenemos aquí, este es Murillo, este es Velázquez, pero también es la época en la que en España se hace la mejor literatura de su historia. Es la época de Cervantes, de Quevedo, de Lope de Vega, Calderón de la Barca. Y bueno, pues, ¿de qué nos habla esto? Pues creo que ya os lo he comentado, el arte muchas veces cuando más se desarrolla es cuando hay periodos de incertidumbre. La gente se replantea el mundo en el que viven, ¿no? La gente lo ve con ojos más críticos. Y eso lleva pues a unas obras artísticas, porque el arte desde el Renacimiento pues es la visión de un autor, ¿no? La expresión de cómo un autor quiere contar el mundo a otras personas, pues el arte precisamente en ese siglo de crisis del siglo XVII va a ser más espectacular que nunca en el caso de España.